Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización del Congreso H por permitirme la oportunidad de presentar mi comunicación titulada La fotografía etnográfica como registro antropológico, historia y evolución. A continuación voy a realizar una exposición acerca de la fotografía como instrumento de investigación dentro de la antropología, entendida como disciplina académica, científica, y vamos a esquematizar, vamos a presentar un esquema de su recorrido cronológico, pero también de su disposición diacrónica, es decir, vamos a atender a sus distintas fases de evolución. Por razones de concreción, por razones de tiempo, lo vamos a hacer de la forma más sintética, más telegráfica posible. Bien, a continuación voy a compartir una pequeña presentación, simplemente dividida en unas cuantas imágenes que van a servir de apoyo a mi discurso, en el que sí voy a extenderme un poquito más sobre el asunto que nos ocupa. Bueno, para comenzar, vamos a realizar una distinción entre las técnicas de investigación dentro de la etnografía como método propio de la antropología cultural y social, términos que muchas veces se utilizan de forma intercambiable para nombrar la disciplina en función generalmente de la escuela a la que el investigador pertenezca o esté adscrito. Vamos a hacer la distinción entre observación externa, aquella aproximación a los fenómenos culturales y sociales no inmersiva, que tiene por supuesto sus pros y sus contras, sus ventajas y sus inconvenientes, la observación participante, actualmente pues, la perspectiva dominante o la aproximación dominante, toda vez pues, que resulta mucho más útil para entender de forma acabada tanto los aspectos mentales como los aspectos de conducta que tienen que ver con un grupo humano. Mientras que la observación externa generalmente permite una amplitud mayor de datos y, por tanto, nos permite realizar estudios generalmente relacionados con fenómenos sociales concretos en sociedades mucho más amplias. La observación participante obliga, por otro lado, a centrarnos en grupos humanos más reducidos, si bien, aunque sacrifiquemos cierta amplitud, estamos ganando en profundidad. Por último, pues encontramos la observación encubierta, que he citado simplemente en esta presentación para no dejar ninguna de las categorías fuera, y que se suele utilizar también en la sociología y en el periodismo, incluso en todas aquellas investigaciones en las que, pues por cuestiones de seguridad o simplemente por la naturaleza del entorno de estudio, que puede ser pues, peligroso, cerrado, muy hermético, pues requiere que el observador no revele su identidad o el propósito de su trabajo. Por supuesto, plantea también polémicas de naturaleza deontológica, aunque eso desbordaría los límites de esta presentación. Bien, aquí tenemos un esquema de evolución que dividiría la colaboración o la retroalimentación, esa trayectoria paralela que han seguido fotografía y etnografía como metodología propia de la antropología social y cultural a lo largo de los casi 200 años de producción científica, literaria, académica, que ha venido acumulando la antropología desde los primeros trabajos dentro de su campo. Lo que vamos a hacer es simplemente atenernos a las décadas de avance fotográfico en paralelo o de forma simultánea a las décadas de avance o construcción de conocimiento científico en el campo de la antropología. Entendemos antropología como la ciencia que estudia todos aquellos aspectos, sea de carácter mental o conductual, propios de la vida interior, pero también manifestables en la conducta de los miembros de las distintas sociedades que forman parte o que se encuentran circunscritas a culturas en sentido objetivo.
En este sentido, no nos vamos a referir a la antropología como la ciencia cuyo objeto es el hombre, porque en ese caso pues, correríamos el riesgo de confundir la antropología con otras disciplinas científicas que también tienen como por objeto el hombre. En este sentido, pues aquí sostenemos una teoría materialista de la ciencia donde no hablamos de ciencias en función de su objeto, sino en función de su campo. En el caso de la antropología, el campo sería lo que denominamos el espacio antropológico, es decir, todos aquellos materiales que están relacionados con el hombre y su vida a nivel individual, pero también en sociedad. Entonces vamos a centrarnos en lo dicho anteriormente y vamos a hablar de las décadas de avance fotográfico y antropológico una vez hecha esta distinción. Para entender el alcance del desarrollo técnico en fotografía y su aplicación a la antropología, vamos a utilizar este esquema sin perjuicio de realizar los saltos temporales que necesitemos, que sean de carácter discontinuo y que requieran la precisión del relato que a continuación pues, vamos a exponer. Bien, hacia 1842 la daguerrotipia abrió una nueva puerta para la construcción del conocimiento antropológico y gracias al avance tecnológico proporcionado por Louis Daguerre, los fotógrafos, no solo estadounidenses, sino también pues, todos aquellos europeos que se desplazaron a los incipientes Estados Unidos, pudieron ampliar los límites del conocimiento acerca de los nativos norteamericanos. Hasta entonces, ese conocimiento se encontraba muy limitado, estaba encajado por los límites del texto y las imágenes o ilustraciones pues, se reducían a interpretaciones artísticas más o menos fidedignas a base de dibujos y grabados que no siempre eran ejecutados por el observador que documentaba materiales y procesos culturales. Destacan los trabajos por ejemplo, del pionero Robert H. Vance sobre los pueblos nativos de California, pero también las fotografías de los indios Nisenan del río Yuba, tomados por Alexander W. Chase, quien sin duda contribuyó significativamente a la obra Tribes of California, el etnógrafo e historiador Stephen Powers, el cual narró los mitos, la forma de producción artesana, las armas, la guerra, la política y, en definitiva, pues todas las costumbres y ceremonias de las bandas y jefaturas, como por ejemplo los Yokut. La década de los 50 del siglo XIX marca la aparición de la fotografía estereoscópica. Esta nueva técnica supondría un incremento en la calidad de la imagen, además de una mejora cualitativa de la experiencia de visionado, dada la sensación de tridimensionalidad y profundidad que incorporaba al resultado debido a la doble toma de cada fotografía que se ejecutaba pues, con la captación de dos imágenes de forma simultánea, captada por dos cámaras provistas de objetivos levemente convergentes. En este periodo se publicaron, por ejemplo, ya trascendiendo de lo internacional a lo nacional o pasando del plano de lo internacional al nacional, se publicaron en España los trabajos de pioneros también como Arturo Cerdá y Rico, el cual ha escrito al movimiento pictorialista, esto ya desde el punto de vista estético, y desde la observación externa, en este caso desde la observación externa, como distinguíamos antes, pues fue prolijo en la emergente fotografía etnográfica del campo español a fin de representar antropológicamente la esencia de cada región del territorio en un país bueno, pues que presentaba importantes contrastes a nivel de organización social y de producción. Es decir, un país industrializado en algunas partes del territorio y en otras completamente inserto en un tipo de sociedad agrícola-ganadera. En la década de los 60 y de los 70, vamos a ir saltando de década en década, nos encontramos en esta primera fase, en esta fase primitiva que va desde bueno, finales del primer cuarto del siglo XIX o mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Pero como digo, en la década de los 60 y 70 del mismo siglo, la recién alcanzada portabilidad de las cámaras presentaría las bases para que fotógrafos ya tan insignes como Edward S. Curtis elaboraran verdaderos trabajos etnográficos sobre las naciones indígenas norteamericanas como la Navajo, Apache o Coahuiltl. Sin embargo, su trabajo pues, no fue demasiado considerado, fue ciertamente ignorado por la comunidad académica hasta mediados del siglo XX, cuando finalmente se reconoció su valor antropológico en la documentación de danzas sagradas,
y festines de jefatura redistributivas, donde el prestigio del jefe era especialmente importante, como el famoso potlatch. Los 80 del siglo XIX significarían la introducción de la primera cámara Kodak, y esta, pues al popularizar la técnica, favoreció que autores como Franz Boas fotografiaran, por ejemplo, el arte decorativo de las sociedades totémicas, como la ya citada Huaqiutul. Un poco más adelante, avances como la creación de la película en formato rollo, tuvo lugar en 1884, pusieron la primera piedra de investigaciones más dinámicas que ya pasaron de la observación externa a la observación participante intensiva. Los anteriores que se han citado se realizaron por medio de la observación participante, aunque estaban en transición de una observación externa, más estática, también más programada, la nueva metodología popularizada por Franz Boas y sus discípulos, como veremos a continuación, que es la observación participante completamente inmersiva. Ya en el siglo XX, ya pasamos a la segunda fase, la fase intermedia. 30 años de mejoras produjeron las primeras emulsiones en color de los años 30, por supuesto la primera cámara reflex de lente única y el primer flash electrónico. Es en este periodo cuando brillaron ya los trabajos de probablemente la discípula más famosa de Franz Boas, Margaret Mead, que después de 3 años de interacción e inmersión entre los habitantes de las islas de Bali y Nueva Guinea, describió los modos de producción y los aspectos de la vida familiar de sus pobladores. Previamente había fotografiado al pueblo samoano a efectos de ilustrar y explicar la cuestión del desarrollo sexual en la adolescencia en relación con la formación de la personalidad, que era el tema que le preocupaba principalmente, convirtiendo en célebres pues, los retratos de mujeres como Fuamotu, que era la joven hija del gran jefe Ufuti de la aldea samoana de Baitoi. La discreción y facilidad del uso que permitían los nuevos aparatos fotográficos ya en la década de los 40 se vio complementada con la democratización de la técnica gracias a la película en formato 35 milímetros. En paralelo a este hito, antropólogos de la talla de Claude Lévi-Strauss generaron un extenso catálogo de imágenes representativas por ejemplo, como se puede ver en la imagen, en la fase 2, las pinturas faciales de los cazadores recolectores, en ese caso caduveos, la mujer representada ahí es una mujer caduvea, de la región del Mato Grosso del sur brasileño. Captó asimismo sus danzas fúnebres y conjuntos ceremoniales y funerarios con la ayuda de su secretario personal, René Schild, en este caso actuando como fotógrafo, como se puede comprobar y admirar, por ejemplo, en las partes quinta y sexta de su célebre obra Tristes Trópicos. El estructuralista francés regresó de su expedición brasileña con un estudio fotográfico completo del pueblo Nambiquara, a cuya divulgación contribuyeron indiscutiblemente pues sus obras. Las imágenes crearon polémica, no obstante, entre algunos críticos que le acusaron de intentar presentar a los grupos y bandas amazónicas como más primitivos de lo que realmente era, a tenor de la presunta supresión de los rasgos del contacto colonial que los Nambiquara habían sufrido desde el siglo XVIII. En esta misma etapa, la fotografía aérea, que sería una forma completamente, sería digamos, la forma máxima o la máxima expresión de la observación externa. Como digo, la fotografía aérea irrumpe en el discurso académico como un revulsivo para este método o para esta técnica de la metodología etnográfica, tras su caída en desgracia por mor de la vitalidad de la inmersión cultural que habían puesto de moda Boas y discípulos, además de Malinowski y Lévi-Strauss. Para el etnólogo francés Marcel Griaule, y abro comillas, en la medida en que el conocimiento de una sociedad se basa en el conocimiento del terreno sobre el que vive, la fotografía aérea constituye un suplemento y una corrección de la observación terrestre y del estudio de los mapas. Asimismo, recordaba las reflexiones sobre la observación participante como máxima expresión de la toma de datos desde el terreno en lugar de por encima del terreno, lo cual valoraba mucho más, y dada la amplitud de perspectiva que permitía, tal como atestigua su análisis sobre el poblado maliense Banani, en lo tocante a la distribución social del grupo, especialmente la disposición de los núcleos de población y sus extensiones dedicadas al cultivo. Todo el progreso técnico anterior generó un incremento exponencial del volumen de los datos que los investigadores manejaban, la necesidad de convertir los procesos de almacenamiento en tareas más eficientes en esfuerzo y gasto
trajo la invención de componentes electrónicos a finales de la década de los 80. El nuevo formato economizaba el trabajo y constaba de cierto sacrificio de cierto sacrificio en la definición de la imagen que progresivamente se fue recuperando con creces a una velocidad muy superior en la transmisión de los documentos mediante soportes electrónicos. La década de los 90 traza la línea de transición entre la tecnología analógica y la digital. De este periodo podemos destacar trabajos como el de Christopher Pini, que llevó a cabo un metaestudio fotográfico aplicado a la antropología cultural, observando los indicadores del cambio social entre las etapas colonial y postcolonial de los habitantes de la India. Asimismo, cabe señalar un poco más adelante la obra de Hugh Brody en The Other Side of Men, donde ya se ilustra fotográficamente la evolución y adaptación contemporánea de las tradiciones de los pueblos seminómadas del Ártico. Mientras que el cumplimiento de las metas tecnológicas siguió una trayectoria lineal en paralelo a los hallazgos antropológicos, a partir de la primera década del siglo XXI, la progresión técnica en fotografía parece aumentar exponencialmente, sobre todo a raíz de la consolidación de la fotografía móvil. En cambio, no ocurre lo mismo con la notoriedad de los resultados etnográficos ralentizados a consecuencia de una geografía humana globalizada como efecto de la hegemónica sociedad de la información. Bueno, pues hasta aquí mi comunicación. Espero haya sido instructiva, espero la hayan podido disfrutar y, por supuesto, me pongo a su disposición para cualquier duda, aunque sea posteriori, que pueda surgir y la responderé encantado por correo electrónico o como mis colegas y los asistentes al Congreso estimen oportuno. Sin más, me despido y muchísimas gracias de nuevo y un saludo.